Dice un antiguo proverbio, y tal vez sea así, que lo que más nos duele de los cambios no son las transformaciones, sino que estamos aferrados al pasado. Todo el tiempo cambiamos, todo el tiempo nos transformamos y hacemos cosas para mostrar esos cambios. Desde hace milenios, los seres humanos hacemos fiestas, celebraciones, ritos que marcan nuestro paso de niño a adulto, de soltero a casado. Algunos de esos pasos son sorprendentes, algunos de esos ritos son increíbles y vamos a verlos esta noche aquí en nuestro especial sobre rituales de paso en Más Allá. Todo cambia, todo se transforma, nada queda inmóvil. Nuestras vidas se encuentran siempre en continuo movimiento y evolución. Cambios que afrontamos de diferentes maneras en nuestra intimidad, nuestra familia, nuestra sociedad. Durante milenios, los seres humanos hemos intentado marcar los cambios y establecer fronteras mediante complejos rituales. Rituales como los celebrados en la isla de Vanuatu, en la que los hombres demuestran su valor lanzándose desde torres de madera. Entre más cerca lleguen al suelo, rozando su cabeza, los dioses brindarán una buena cosecha de ñame, su principal alimento. Por las acciones de los fantásticos chamanes mongoles que se comunican con los espíritus de la tierra, quien los posee para dar paso a una nueva temporada de cosechas. Acompáñenos esta noche a conocer los más extraños ritos de paso, creencias que nos llevarán a conocer hombres cocodrilo y látigos de fuego, solo aquí, en Más Allá. Una noche para hablar de rituales de paso, y todos los vivimos como seres humanos. Cuando usted lo bautizaron, o cuando usted se casó, o cuando vamos a una funeraria, todo cambia, todo en el universo está en completa transformación, y los seres humanos hemos querido, desde un punto de vista tal vez simbólico o cosmológico, ir detrás de esos cambios, y para eso tenemos una antropóloga que es, además de eso, estudiante de doctorado, Nuris, que está aquí, Cantillo. Muy buenas noches, doctora Cantillo, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Nuris, vamos a hablar de ritos de paso. ¿Por qué son importantes los ritos de paso para los seres humanos? Bueno, porque los seres humanos tenemos un único medio de adaptación, que es la cultura. Entonces, así nuestro cuerpo cambie y nos enfrentemos a nuevas situaciones, necesitamos crear códigos para poder asumir esa transformación. Y los grupos sociales tienen distintas estrategias simbólicas para que, así como, digamos, biológicamente las mariposas pasan de pupa a ser adulto, los seres humanos lo tenemos que marcar además con símbolos y con ritos que son colectivos. Y también, gracias Nuris, nos acompaña Ricardo Forero, él es sociólogo de la Universidad Nacional, profesor de varias universidades, ya lo conocen aquí bastante ustedes. Ricardo, muy buenas noches. Esteban, como siempre, un placer y un saludo fraternal a toda nuestra audiencia. Ricardo, los ritos de paso, ¿por qué son importantes? Como bien lo señalaba Nuris, el ser humano necesita enmarcarse socialmente en una serie de ritos de carácter simbólico que muestran diversas cosas, muestran su lugar dentro de la sociedad, su rol, qué rol va a desarrollar y cuáles son las diversas posiciones en las cuales va a tener. Eso implica primordialmente que los ritos son procesos de transición que, como dicen varios autores, representan cambios y resolución en términos de la muerte del yo. El niño muere, digamos, la niña, por ejemplo, en uno de nuestros ritos más famosos, que son los 15 años,
muere para dar paso a la mujer en los tradicionales 15 años. Entonces, son significativos, son muy importantes, enmarcan el lugar que el individuo tiene en la sociedad y a su vez muestran generalmente el reconocimiento social que se tiene a partir de esa sociedad y de esa estratificación, o sea, el lugar que ocupa dentro de la sociedad. Bueno, y hasta ahora nos acompaña también desde Argentina alguien que siempre habíamos querido entrevistar. Es antropólogo, doctor en antropología, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Humanos CONICET, el doctor César Iván Bondar. Y buenas noches, doctor, y quiero que nos explique, por favor, qué es un ritual de paso. Cuando desde la antropología estamos hablando de los rituales de paso o los rituales de iniciación, necesariamente tenemos que apelar a la tradición francesa, a los aportes del antropólogo que va a bosquejar esta idea, que es Arnold van Gennep, a principios del siglo XX, exactamente en el año 1909, es donde van Gennep va a configurar la idea de rito de paso o rito de iniciación. En términos generales, el rito de iniciación o rito de pasaje es un conjunto de prácticas que van a simbolizar o que van a marcar la transición de un estado a otro estado en la vida del sujeto o en la vida del individuo en sociedad. Estos ritos de pasaje son ritos que van Gennep los va a trabajar en sociedades no industrializadas y justamente va a remarcar la importancia de los rituales de pasaje, ya que va a considerar que sin estos rituales de pasaje la sociedad podría entrar en una potencial crisis o en un potencial caos. Es decir, que el ritual de pasaje de alguna forma va a marcar la adquisición de nuevos derechos, obligaciones y deberes de parte del neófito y que van a estar circunscriptos estos ritos de pasaje a diferentes etapas de la vida del individuo dentro de la sociedad. Doctor, es que usted dice que si no se dan los ritos de paso puede haber un caos social, es lo que más o menos le entendió o que explicó. ¿Cuál es la importancia entonces de los ritos de paso en las sociedades, en nuestra sociedad? La importancia de los rituales de pasaje dentro de la cultura o dentro de la vida en sociedad de los individuos es extremadamente relevante, ya que nos está hablando de los procesos de transformación, de incorporación, como habíamos mencionado, de un sujeto, de los pasajes de un estado a otro estado. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ritos clásicos de iniciación, están aquellos que pueden hablar del paso de la niñez a la juventud, de la juventud a la adultez, de ser soltero al estado del matrimonio, de ser un recién nacido a, por ejemplo, un bautizado, o de ser vivo a muerto, que es también un apartado muy especial que van Gennep le va a dedicar en los ritos de paso. Entonces, como habíamos dicho, estos ritos son extremadamente relevantes, ya que van a ubicar a los sujetos, van a ubicar a los individuos dentro de determinados roles en la sociedad y van a adjudicarle también la posibilidad o el ejercicio de determinadas obligaciones y el cumplimiento de roles de organización, de transmisión de la cultura, y que obviamente van a ser diferenciales según estemos hablando de cuestiones institucionales como la soltería o el matrimonio, o como cuestiones vinculadas al campo de lo sagrado, como las iniciaciones, los ritos iniciáticos en la vida, en la muerte o en el campo de lo sagrado. Y quiero preguntarle a Ricardo Forero, que es sociólogo, tiene otra mirada. Estos rituales son bastante importantes, así como dice el doctor desde Argentina. Si no existieran estos rituales, ¿podría no funcionar la sociedad, por ejemplo? Si no hiciéramos estos Para las sociedades humanas, establecer el lugar que tiene el individuo es supremamente importante. A partir de ahí tenemos el reconocimiento, tenemos el estatus, tenemos el poder, sabemos cuál es el rol. Entonces, si no establecemos socialmente, culturalmente, a través de estos ritos, de estas actividades colectivas, no se entiende claramente cuál es el papel que cumple cada uno de los individuos dentro de la sociedad, cuál es el papel que tiene la mujer, cuál es el papel que tiene el hombre, cuál es el papel que tiene el anciano, cuál es el papel que tiene el niño.
y el rito genera ese orden social, ese orden simbólico que nos ayuda a establecer el rol del otro, el rol que tengo, las funciones que se dan, y dentro de cada uno de esos procesos nos da el contexto social en el cual podemos entenderlo. Entonces, el rito de paso es muy importante para poder configurar esa visión, esa cosmogonía y entendernos claramente como sociedad y saber qué esperamos en torno al individuo. Es una relación entre el individuo y el colectivo que le permite, dentro de cada uno de esos, visibilizar esos papeles que se cumplen. En esa medida, el rito tiene un papel de drama social, o sea, es una puesta en escena que hacemos todos, que cumplimos todos, en donde nos integramos y nos reconocemos colectivamente. Bueno, antes de sumergirnos en estos ritos que vamos a ver que van a ser increíbles porque son distantes en otras culturas, me gustaría preguntarle a la antropóloga, a Nuris, ¿por qué los vemos tan distantes? Porque vamos a ver gente que se hace la piel como si fuera un cocodrilo, vamos a ver, antes de que veamos esos casos, gente que se corta los dedos cada vez que hay un muerto en su sociedad. Antes de ver esos casos, como antropóloga, ¿usted qué nos puede decir? ¿Por qué los vemos tan exóticos, podríamos decir así? Bueno, los ritos condensan la cosmogonía y allí en la cosmogonía se muestran las diferencias culturales. Podemos ver las expresiones de esa cosmogonía, pero si no la comprendemos, pues no solamente va a ser exótica para nosotros, sino que incluso nos puede generar emociones de rechazo, porque eso es lo que muestra la diferencia cultural. Las emociones también son educadas culturalmente. Y por eso cuando nos enfrentamos a una cultura completamente distinta, nos cuesta comprenderla y nos cuesta sentir afinidad por esas prácticas. Bueno, doctora Nuris, nos vamos con usted a comerciales, ya volvemos porque vamos a empezar a hablar de esos casos, que son casos impresionantes, pero antes de eso quiero mencionar lo siguiente. Ayúdanos a llevar Internet a hogares vulnerables para que más personas tengan oportunidad de educarse y capacitarse. Dona desde 20.000 pesos en colombiaconectada.com para conectar un hogar y Claro, por Colombia conectará a otro. Revisa los términos y condiciones en www.colombiaconectada.com. Nubia es una mujer colombiana echada pa'lante, que junto con sus hijos encontró en internet otra forma de vender sus kits de siembra y ahora es toda una youtuber. Juntos podemos hacer que miles de hogares tengan más oportunidades de educarse y capacitarse, donando internet desde 20.000 pesos. Tú donas internet para un hogar y Claro por Colombia hará la misma donación para conectar otro. Dona en colombiaconectada.com. Juntos podemos cambiar el futuro de muchos hogares colombianos. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que estoy viendo a los tuiteros, muchos preguntan, hay un montón de cuestiones, ya sé, las voy a hacer algunas a Nuris y nuestro sociólogo Ricardo Forero, está la misma gente de siempre y mucha más nueva, saludos a Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y bueno, hay un lugar en el mundo donde vive un grupo que se llaman los Dani. Los Dani tienen una connotación extraña en el rito de pasaje fúnebre, el momento en que marca que alguien muere y se va al mundo de los espíritus. Sus familiares más queridos en su propio cuerpo dejan los rastros que incluyen la mutilación. Observen, por favor, la siguiente nota. Los Dani es una de las tribus más desconocidas de Papúa. Las leyendas e historias acerca de sus dioses son legendarias, como lo son también sus ritos. Una de sus prácticas más cuestionadas tiene que ver con la costumbre de cortarse los dedos cada vez que muere un familiar. El encargado de llevar a cabo la amputación es un sacerdote, que marca de esta manera el paso de los vivos a los muertos. Se trata de un ritual funerario en el que el dolor físico y el emocional se unen para mantener la memoria del difunto. En la actualidad, esta práctica ha caído en desuso, aunque todavía es posible ver gente sin dedos en esta región del país.
Los Dani, un pueblo ancestral con valores y cultura que están al otro lado del mundo, pero que son tan humanos como usted y como yo. Nuris, doctora Nuris, cuéntenos por favor, ¿qué piensa usted de estos ritos que a veces pueden ser muy, muy fuertes, ¿no? Cortarse los dedos cuando alguien muere, por ejemplo. Bueno, contrario a lo que se piensa, esta práctica tiene una historia muy larga. Y no solamente en Papúa Nueva Guinea, donde están los Dani, sino que los primeros registros de automutilación se encuentran hace 20.000 años en las cuevas de Gargas, en Francia, en los Pirineos. En las improntas con las manos que hacían en las cuevas, es notorio que muchas manos no tienen los dedos completos y se han creado distintas teorías y tal vez por el frío se sufrió algún tipo de enfermedad, pero hay un patrón con el tipo de mutilación. En el caso de los Dani, lo que se entiende es que hay un temor de los Mogat. Los Mogat son estos espíritus de los propios muertos que si no se negocia con ellos puede haber un peligro para la comunidad, pueden caer en enfermedad o pueden no haber abundancia, entonces esta es una ofrenda que se les da para congraciarse con ellos. Y quienes normalmente sufren la mutilación son las mujeres jóvenes y los niños, porque los demás miembros de la comunidad pueden llevar o cerdos o conchas o otra riqueza, pero los más jóvenes que no tienen estas habilidades pues entregan lo más significativo, lo que tiene más valor, que pueden ser una parte de sus dedos. Y la misma pregunta se la quiero hacer desde la sociología, Ricardo Forero. Esta costumbre, este rito funerario, ¿qué usted ve conectado con el ser humano, con lo que somos? Porque ningún animal hace esto, o sea, ningún otro organismo viviente tiene ritos de cortarse los dedos cuando muere la mamá caballo o el papá elefante. Somos los seres humanos. Sí, Esteban, efectivamente, la muerte para todas las sociedades humanas siempre requiere algún tipo de rito, tanto la vida como la muerte. Y todas las sociedades han tenido diversas formas de presentar esta transformación de la vida a la muerte de diversas formas y de muy diversas maneras. Sin duda alguna, esta cosmogonía, esta visión, este pensamiento mágico que se establece de negociación entre los seres vivos y el mundo de los muertos y los mundos de los espíritus cobra mucha importancia primordialmente en sociedades agrarias o sociedades que tienen un contacto muy fuerte con la naturaleza. No sin esto decir que no se da también en sociedades de carácter industrial o urbano como las nuestras. Entonces, se requiere esa negociación, ese valor simbólico que se da dentro del pensamiento de yo doy una parte importante de mi ser, entonces entra el cuerpo como un valor supremo que se entrega al espíritu, que se negocia a partir de eso para calmar el mundo de los muertos y que no hayan tragedias, maremotos, que no se altere el orden social. ¿Sí? A partir de esta situación, y también es una forma de conectarlo con los muertos. Entonces, cuando se cortan estos dedos de las mujeres, de los niños, se hace un collar que se coloca con cáñamo y se le entrega al muerto, ¿sí? Que lo va a acompañar dentro de eso. Entonces se genera una conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En las sociedades actuales como las nuestras, esa tensión se ha perdido tan fuertemente, pero aún sigue habiendo esta visión en donde los muertos tienen un papel preponderante en la vida de los vivos y guían, condenan, actúan frente al mundo de los vivos y al mundo social en el cual se relacionan. Entonces esos procesos de transición son muy importantes en cada una de las cosas. Ahora, quiero que vean esto. Ya vimos esto de los dedos entre los Dani. Hay otro grupo que se llama los Mentawai. Están en Bali, en una isla que se llama Bali, en Sumatra. Y ellos hacen algo que es un limado dental. Se van limando los dientes para que tengan forma filuda, para que vayan teniendo la forma de un rombo.
Y cuando usted ve a una persona así, es completamente extraño. Es muy raro ver una persona, todos los dientes afilados, pero no como si fueran colmillos, ni como si fueran una especie de animal salvaje, sino como si fueran rombos. Es muy extraño. ¿Por qué hacen esto, doctora Nuris? ¿Por qué los Mentawai se liman así los dientes? Bueno, los Mentawai tienen una visión de la estética distinta a la nuestra. Hay algunos relatos que los vinculan en efecto con algunos animales. Hay uno, por ejemplo, que dice que había un espíritu que se dividió en tigres y en humanos y que para devolver ese vínculo con el espíritu deben asemejar como esa fiereza que es la estética. Y en ese sentido, entre más vinculados estén con ese vínculo primigenio, pues tienen mayor garantía de cuidar su propio espíritu. Dicen que si no se cuida el propio cuerpo, y esto no solamente se hace con los dientes, sino que existe también un gran culto al tatuaje. Entonces, en la medida en que se cuida, se adorna el cuerpo y se arreglan los dientes para asemejarse a ese espíritu, pues mayor garantía hay de vivir mejor. Sí, Ricardo, también le quería hacer una pregunta. Si esto tiene que ver con la belleza, para otras culturas, ver una persona que tiene perforaciones, expansiones en las orejas de nuestra sociedad, que para nosotros puede ser erótico incluso, un piercing, o teníamos un cantante que era Diomedes Díaz, que tenía un diamante en un diente o en una muela, algo así. Para ellos, ¿eso puede ser también extraño, monstruoso incluso? Ricardo. Sí, sin duda alguna, Esteban. Hay que entender que la belleza es un ideal colectivo, es un ideal de carácter cultural. Nosotros nos socializamos con ideas respecto a lo que vamos a entender como lo bello, como lo feo, como lo asqueroso. Entonces, ahí se conjuga esa forma de hacer performance con el cuerpo, que eso es antiquísimo. Eso es de todas las sociedades que han cambiado, modificado su cuerpo. Para nosotros no es nada extraño, pues las implantaciones que se dan de silicona en los senos de la mujer para hacerlas más voluptuosas o en los senos es también una modificación que se está generando muy al estilo de nuestra tribu en Indonesia. Entonces ahí se empieza a dar, se empieza a configurar toda esta idea respecto a la belleza, a la atracción, a la vinculación también con un sistema social, con unos valores en relación a los espíritus, en relación a ese mundo, a esa cosmogonía que se empieza a generar. Entonces, ahí hay un aspecto muy importante que es la noción de la otredad, de cómo entendemos al otro culturalmente distinto. Pero la invitación es que también nos analicemos a nosotros mismos y digamos que no somos tan distintos a estos cambios y estas transformaciones que se dan a partir de esa idea de cambiar, de modificar el cuerpo ya de una manera no solamente cultural, ritualizada como se da, sino de una manera física. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y yo les quiero decir una cosa hace mucho tiempo, y es lo siguiente. Llegó Claro Giros, la forma fácil, segura y cercana de enviar y recibir dinero en los puntos de venta Claro. Busca los puntos Claro autorizados en claro.com.co y realiza tus giros. Llegó Claro Giros, la forma fácil, segura y cercana de enviar y recibir dinero. Realiza tus giros en los puntos de venta Claro identificados con este símbolo y recíbelos en puntos Claro y Efecti de todo el país. Ven a nuestros puntos de venta Claro identificados con el símbolo y realiza tus giros. La facilidad siempre será para ti primero. Y continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los rituales de paso. Todos vivimos en algún momento de nuestra vida un ritual de paso. Cuando usted se casa y después la vida le cambia, su cuerpo cambia, va a comer cosas distintas, a vivir cosas distintas. Cuando usted pasa de ser un estudiante a un graduado, de un estudiante de medicina a un médico, todo su mundo cambia. Y hay una graduación, una ceremonia, un ritual de paso. Y bueno, aquí en Colombia, en la Amazonía, hay un grupo que son los ticuna, y los ticuna tienen un ritual de paso para el cambio
entre las niñas y las mujeres. Observen por favor estas imágenes. Esos son los ticuna que viven en la Amazonía colombiana y ellos tienen un ritual especial. Pero para que lo cuente, no se los voy a narrar yo ni ningún antropólogo, sino Atuco, un indígena colombiano que nos va a contar cómo es ese ritual de paso de niña a mujer. Buenas noches, Esteban y televidentes de MAS. Soy Héctor Gómez Tello, soy indígena ticuna del Amazonas, de Tarapacá, Amazonas, del resguardo Huitibol, organización indígena Soitán, para compartirles un poco sobre qué es la pelazón, ¿no? La pelazón es un ritual de iniciación de la vida de la niñez a la adultez, que se realizan a las mujeres, solo a las mujeres. El ritual se realiza cuando les llega por primera vez el periodo menstrual a las niñas. Se realiza el ritual, el ritual inicia en ese momento se encierra en un cuarto, en un cuartico que se hace con como los brazos de la palma de carangucho, de aguaje. Se hace un cuarto especial para que esté encerrada la muchacha que le llega el periodo menstrual. Dura de 1, 2, 3, 4 hasta 6 meses el encierro. En ese tiempo de encierro, la mamá, la tía o la abuela de la muchacha, que solo pueden verla ellas, entran a aconsejarla, a enseñarle también tejidos, artesanías, todo lo que debe aprender culturalmente la mujer ticuna. Para nosotros significa mucho ese ritual de pelazón, porque cuando se hace el ritual de pelazón, en las danzas, en los cantos, en las enseñanzas, en las curaciones, no solo se está curando a la muchacha que está iniciándose como adulta, sino se está curando todo, la naturaleza, el mundo, la tierra, para que haya abundancia de alimento, los cultivos, en los animales, equilibrio con la naturaleza, con la humanidad, sanando el mundo de enfermedades, de todo lo que puede hacernos daño. Eso simboliza para nosotros el ritual, un nuevo nacimiento, un nuevo mundo, ¿no? Es básicamente eso. El ritual demora de 1 a 2 a 3 días, dependiendo cómo se organice, ¿no? Antiguamente duraba una semana, 2 semanas, el ritual día y noche, con cantos, con danzas, con todo lo que simboliza pues para nosotros nuestra cosmogonía indígena, ¿no? Hoy en día se hacen más cortos, pero se hace también porque es muy importante para nosotros continuar enseñando y practicando sobre todo ese ritual de la pelazón para nosotros. Muchas gracias por la invitación, Esteban, Moinchi. Bueno, gracias a todos allá en el Amazonas. Nuris, que está en este momento con nosotros, ¿qué piensa usted de estos, o qué puede decirnos de estos rituales como la pelazón de niña-mujer? ¿Son comunes? ¿Existen en todas las culturas? Bueno, el ritual de paso de niña-mujer sí es muy generalizado en el mundo, pero tiene distintas connotaciones. El encierro es muy particular de los pueblos del Amazonas y también entre el pueblo Wayuu, porque el pueblo Wayuu también es un pueblo de origen amazónico que migró hace mucho tiempo hacia la península, pero comparten una visión común. ¿Cuál es la función de este encierro y de la pelazón? El dolor en muchos ritos tiene la función de preparar a la persona que pasa de niño a adulto a afrontar las dificultades de la vida.
Quien es capaz de aguantar ese dolor es capaz de vivir luego distintas experiencias difíciles, y esa es la función del dolor en muchos rituales de paz. Por otro lado, el encierro sí tiene la finalidad de proteger a la joven, de prepararla, que va a durar un tiempo solo en contacto con su madre o su abuela, quien le va a enseñar todas las técnicas que necesita para ser una buena madre, una buena esposa, el tejido, su nuevo rol en la sociedad. Y también tiene otra función muy importante, y es postergar la crianza, la tenencia de hijos. Al hacer esa reunión tan grande y esa gran fiesta, se le avisa a toda la comunidad que hay una nueva mujer. Así todos los miembros de la comunidad hacen un acuerdo de protección de esa niña, que va a empezar una nueva vida, y durante ese año, antes era un año, cada vez se reduce más el tiempo del encierro, pues se posterga el tiempo para un nuevo embarazo. Este rito también tiene esa función de intercambio. Se dice que cuando la niña pasa de ser niña a mujer, cambia su olor, y ese olor la hace visible a los dueños de la naturaleza, quien la pueden atacar. Y en el ritual hay una parte donde aparecen los enmascarados, los micos, que son como esas distintas amenazas que puede afrontar la joven. Entonces, en el rito también se recrea todo el mito de origen y todo el mito de relacionamiento, no solamente entre los seres humanos y las funciones que cumplen, sino esa relación entre la gente y la naturaleza. Bueno, Nuris, muy interesante lo que nos cuenta. Ahora nos vamos al río Sepik. El río Sepik queda bastante lejos de nosotros, por allá en Papúa Nueva Guinea, y allá hay un grupo donde los jóvenes se cortan el cuerpo. Están viendo las imágenes, cómo bailan, cómo danzan, y los hombres se marcan la piel, se la cortan en un ritual que están viendo acá, bastante específico, y lo que hacen es escararse, crear escaras para parecer cocodrilos. Y para eso tenemos a César Iván Bondar, antropólogo, profesor desde Argentina, al cual le quiero hacer la pregunta de cuál es la importancia que se ven en los rituales como este, de los cocodrilos para las sociedades. ¿Cuál es su lectura como antropólogo de estas prácticas, doctor? La definición del rito o la definición de las prácticas rituales para nada deben ser de alguna forma descritas desde las concepciones occidentales sobre el dolor, el no dolor, la crueldad o la no crueldad. La antropología ha desarrollado concepciones teóricas y metodológicas extremadamente importantes, como las nociones del sociocentrismo, el etnocentrismo o el relativismo cultural. Es decir, si partimos de la idea del relativismo cultural, tenemos que tener en cuenta que el lector de las prácticas rituales, en los rituales iniciáticos, por ejemplo, debe tratar de comprender las situaciones sin emitir un juicio de valor. Aunque uno no acepte la situación que está analizando, debe comprenderla en el contexto histórico, en el contexto social, es decir, en todo el complejo entramado en la urdimbre de la cultura y la significación sociocultural. Hay prácticas que al ojo externo pueden ser de alguna forma catalogadas como dolorosas, pero que en realidad para el nativo, para el que forma parte del proceso ritual, necesariamente no lo son. Es decir, hay una práctica de consagración de la fe, que es, por ejemplo, la práctica de la pirovasia, es decir, el caminar sobre brasas ardientes, que aquí en la zona en la cual nosotros residimos, también esto es tradición española, obviamente se da en el umbral entre el 23 de junio, por ejemplo, y el 24, es decir, en la noche de San Juan Bautista. Es decir, la práctica de la pirovasia, caminar sobre brasas candentes, es una práctica que solamente de alguna forma puede realizarse ese día y no por ello debe de alguna forma ser naturalizada como dolorosa.
Es decir, el ritual de paso, los pasajes, los rituales que de alguna forma permiten la purificación, tienen la fortaleza, tienen la facultad y la distinción particular de convertir situaciones que en el común podrían ser dolorosas en situaciones gozosas. Entonces, el ritual de paso debe ser visto desde esa forma, no debe ser analizada desde la perspectiva o del ojo del observador occidental, por ejemplo, en nuestros casos, sino atendiendo al proceso de significación. Es decir, esas prácticas del ritual de pasaje lo que hacen justamente es preparar el cuerpo, preparar el espíritu, preparar el modo de percepción de la vida para la adquisición con responsabilidad de las nuevas obligaciones que el neófito va a adquirir. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Más Allá y por enseñarnos todo lo que nos ha dicho. Gracias a ustedes, un saludo muy especial desde esta zona de América y que bueno, que este proceso de distanciamiento por pandemia nos una aún más. Ricardo, hablábamos con el doctor desde Argentina del dolor. ¿El dolor es importante en un rito de paso? Sí, es fundamental. En gran parte de los rituales de paso, sobre todo de niño a hombre o de niña a mujer, el dolor cumple un papel fundamental. Es muy importante entender que no solamente corresponde a una cosmogonía general de entender al mundo, sino que para las tribus guerreras que usan la violencia como método de vida, ya sea frente a la naturaleza o frente a otras tribus, el ritual de paso del dolor que es necesario para comprender y entender la violencia y administrar la violencia, se vuelve un elemento fundamental. Entonces, en el caso de los hombres cocodrilo, que son seres, que eso es una tribu de carácter guerrera, pues ese elemento del dolor, esa evidencia del dolor a través de la cicatriz, cumple un papel fundamental porque muestra que el hombre tiene un control de sí, soporta el dolor y es capaz de enfrentar la batalla y la violencia como tal. Entonces son tribus en donde el escenario de la masculinidad se refiere a ese ejercicio de la fuerza y la violencia. Nuris, en ese mismo sentido, ¿por qué son hombres cocodrilo y no hombres rata o hombres pájaro? ¿Por qué? ¿Por qué esa conexión? Los Sepik, el mito de origen dice que al principio todo era agua y que del agua salió el cocodrilo. Y del cocodrilo salieron los hombres que podían caminar sobre la tierra. Entonces, el cocodrilo es un tótem que representa un ser superior y a diferencia de nuestra visión en el que consideramos que los seres humanos tenemos una conciencia aparte de los animales o de otros seres, aquí existe como una noción de una conciencia unificada y que la diferencia que hay entre unos y otros son los cuerpos. Es decir, todos tenemos la misma conciencia, pero los pájaros, los cocodrilos no nos expresamos de igual forma porque tenemos distintos cuerpos y distintas capacidades. Entonces, este ritual de intentar asemejar los cuerpos humanos al cocodrilo es también una idea, una búsqueda de una unificación con la conciencia del origen del pueblo y de la vida misma. Muchas gracias, Nuris. Nos vamos a comerciales y antes quiero recomendarles este libro de Rafael Pardo, 9 de marzo de 1990, un libro que nos trae de historia Planeta de Libros. Muchas gracias a Tatiana, que está allí como jefe de prensa. Y también este libro rápidamente, muy rápido, de John Jairo Junieles, Con la luz que me queda basta. Cuentos y poesías para alegrar el alma de ese viejo querido. Nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Emily. Presente, profe. Santiago Rodríguez. Presente, profe. Sebastián. 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 Participa en la Gran Donatón por los niños desde este 29 de junio para que juntos y unidos ayudemos a nuestros estudiantes a cerrar las brechas digitales y así todos podamos decir presente, profe. Invita a Secretaría de Educación del Distrito, Alcaldía de Bogotá.
Continuamos aquí en Más Allá y es el momento de Más Allá Plus, que es la sección de Joana Arenas, que nos trae un caso impresionante. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Yo hoy quiero hablarle de la tribu Maasai, una tribu que está ubicada en Tanzania, en África. Resulta que ellos tienen unos niveles jerárquicos para los hombres. Desde que nacen los están educando para pasar esos niveles. Primero está la infancia, luego pasan a través de un ritual a ser guerreros menores, después guerreros mayores. Luego pasan a ser adultos menores y finalmente se convierten en adultos mayores. Para pasar por cada uno de estos niveles, pues se hace a través de un ritual. Pero yo quiero hablarle específicamente de ese ritual de la infancia a convertirse en guerrero menor. Pues resulta que el día que se llega a la edad, después de toda una preparación durante toda su infancia para convertirse en guerrero, el joven debe ese día depilarse completamente, su madre debe darle un atuendo nuevo e ir donde las autoridades de la comunidad para que le practiquen la circuncisión al joven. Esto le da ese paso para la adultez. Después de esto, el joven debe sembrar un árbol enfrente de su casa que simboliza precisamente que ya es todo un hombre. Después de esto hacen una ceremonia con toda la comunidad en la que el joven celebra a través de danzas, de baile y también consumiendo una bebida que consiste en sangre de vaca mezclada con leche y grandes cantidades de carne también puede consumir en esa ceremonia. Esto es en muestra de celebración por haberse convertido en guerrero. Después de esto pasan por cada uno de los acompañantes a la ceremonia haciendo un gesto de reverencia. Estos acompañantes tocan la cabeza del joven haciendo un saludo y también felicitándolo por haber logrado llegar al nivel de guerrero menor. Siguen las danzas y después de esto el joven está preparado para cuidar el rebaño, no solamente de los animales salvajes, sino también de los ladrones, cuidar su casa y proteger a su familia, pero también para hacer labores de comunidad, como por ejemplo conseguir el agua, que es bastante difícil en esta región. Esas son las labores de un guerrero menor. Con el paso de los años, por supuesto, se va preparando para poder ir ascendiendo en esa escala jerárquica y lograr pues el tope ideal, que sería llegar a ser un adulto mayor. Esteban, yo creo que nuestros invitados quizás pueden analizar un poco más esta tribu y este ritual. Yo por lo pronto los dejo, espero todos sus comentarios a través de nuestro numeral de hoy y nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana, por lo que nos trae de los Masái, esa tribu de África. Yo quería hablar un momento con Nuris de esto, de estos rituales que se dan en los pueblos que son sobre todo ganaderos, ¿no? Pueblos que tienen ganado, en que siempre tiene que ver la sangre de las reses, el sacrificio, el tomar sangre, como en el caso de los guerreros Masái. ¿Qué podemos hablar de eso, Nuris? Bueno, el ritual tiene también la función de vincular, de generar vínculos de solidaridad, de salir del individuo y religar, así como el origen de la palabra religión, religar a la gente. Entonces, esto es una gran fiesta en la que se reúnen cientos de personas y van los morán, que van a ser los niños que van a ser iniciados, y se reúnen en una gran fiesta que exige mucha resistencia, entre esos la música, los tambores, los saltos y el sacrificio de bueyes. Y todos los que van a ser iniciados deben tomar directamente la sangre de los bueyes. Y eso genera también un vínculo de
de un cuerpo compartido, de la corporidad y también del dolor compartido después de la fiesta que dura toda una noche y del consumo de sangre de buey, viene la circuncisión. Antiguamente les exigía a los jóvenes cazar un león. Ya esa práctica ha sido dejada de lado porque pues estos animales están en peligro, pero exigía una gran resistencia física y pues estos son pueblos pastores seminómadas que requieren una gran exigencia física. El baile, los saltos también muestran la virilidad y la posibilidad de ser aceptados por las mujeres. Y después de ser circuncidados, esta es una práctica que se hace sin anestesia y que exige un periodo muy largo de recuperación. Los jóvenes van a pasar a un periodo de recuperación y de preparación para la vida adulta antes de elegir una compañera para poder conformar una nueva familia. Muchas gracias. Ricardo, le quería hacer una pregunta. Ya estamos terminando el programa. Muy brevemente, si esto nos sorprende, si nos sorprenden estos casos, ¿cuál cree que sorprendería de nuestra cultura al resto del mundo? ¿Cuál ritual de paso dirían? Pero esos colombianos, latinoamericanos, occidentales, Dios mío. Pues a ver, Esteban, lo que pasa es que hay diversos escenarios, depende desde donde nos ubiquemos y donde ubiquemos al otro para que podamos tener algunos elementos. A ver, si nosotros nos ponemos a analizarnos propiamente comparado a ciertas culturas, por ejemplo, ritos que todavía se dan en el país del paso entre niño a hombre, acudir a prostíbulos para mostrar la virilidad, para mostrar esos escenarios, aunque también se da en otras partes del mundo, pues es un tema que a veces choca para ciertas culturas, se realiza en ciertas zonas del país, en ciertas regiones y en ciertos escenarios. Recuerdo el tema, por ejemplo, de las corraleras y mostrar la virilidad que tiene el hombre frente al toro en ciertos lugares para mostrarlo también como un escenario y como un rito de aquellos que participan o no participan. El consumo de alcohol entre ese paso entre niño y hombre de nuevo que empieza a tener, que exagera o consumo de alguna sustancia alucinógena. Lo interesante siempre es entender que el extraño no es el otro y que tenemos elementos más comunes con todas las culturas del mundo que lo distinto que se puede dar y que debemos comprender y entender que esos ritos son importantísimos para todas las sociedades y en todos los momentos de la historia. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Sus redes sociales, si lo quieren consultar o cómo lo consiguen. En Twitter, @RicardoForero. Muchas gracias por estar en Más Allá. Y Nuris, su conclusión muy breve y cómo la pueden contactar. Bueno, mi Instagram y mi Facebook es Silva Cantillo. Bueno, una conclusión muy breve es que tal vez en las sociedades modernas se está perdiendo la estructura ritual. Ya ese proceso de transformación, ese encuentro colectivo implica también lo que se mencionaba al inicio, esa pérdida del ritual colectivo puede implicar también unas dificultades de asumir las transformaciones y la emocionalidad en la vida moderna. Todas las culturas tienen estas prácticas, tienen un orden social, pero si nos ponemos a preguntarnos qué rituales nos quedan, el rito de paso de niña a mujer y el rito del matrimonio tal vez, todo esto ha entrado en una transformación profunda en la modernidad. Muchas gracias, Nuris. Nos veremos pronto. Y con ustedes que están allá también nos podemos ver en cualquier lugar del mundo. Gracias a YouTube, yo los leo todo el tiempo. Así me digan cosas que sean negativas, no importa, de todo se aprende con humildad. Se les quiere mucho. Y un saludo a la gente en Brasil, nos escriben en portugués, no puedo creerlo, en Venezuela también, en Panamá, Ecuador, Costa Rica, Perú, allá en Trujillo, Perú, nos escriben mucho, y de una ciudad que se llama Arequipa. Recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.